Bien, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Lo primero que quiero señalar es que hoy día dejé registrado un acontecimiento de vida que tiene relación con el hecho de haber estado en un aula de una escuela argentina conversando con estudiantes argentinos. No es inédito para mí, como en mi calidad de escritor, de investigador histórico. He estado obviamente conversando con estudiantes chilenos en aulas chilenas, por lo tanto hoy para mí es un punto importante y lo digo con mucha satisfacción. Traía yo dos libros, traje cuatro, dos que tienen que ver con historia investigativa, que los quiero presentar mañana, no sé si va a ser posible. Sí. Tenemos varios lugares a donde presentar más libros. Bien, y dos libros que tienen que ver, uno histórico, investigativo, pero que tiene que ver con la componente, la variable tiempo, y este otro, que también tiene que ver con la variable tiempo, y que está relacionado con lo que habló recién Mildred, respecto de los sincronismos que se dan en la existencia y que uno no los percibe porque vivimos una vida muy, no sé si en velocidad, no sé si agitada, no sé si sorda, indiferente puede ser, a lo que es la realidad total de la creación. En mi caso particular, yo soy ingeniero civil industrial, de profesión formal, y nosotros somos formados con que existen tres dimensiones: alto, ancho, largo y un tiempo constante. Esa es la mecánica newtoniana. Pero hay ciertos sucesos en la existencia, en lo personal, que a uno al final le dicen: oye, la cosa es un poquito más amplia, un poco más amplia que alto, largo, ancho y tiempo constante. De hecho, Einstein ya dijo que el tiempo no era constante, sino que era variable, y la cuántica que decía Mildred señala lo mismo. ¿De dónde viene esta reconversión de vida en lo personal? Viene de una experiencia bastante traumática, ¿verdad?, que yo relato en este libro, como es el que se llama Enlaces de Tiempos y Espacios, que tiene relación con la partida inesperada de mi hija mayor, que se fue de este mundo se van a cumplir en junio próximo 12 años. Ella se fue un 17 de junio, y recalco la fecha, del 2013, porque tiene que ver también con esta historia el número. Les cuento rápido un hecho que yo viví cuando tenía, no sé, 14, 15 años. Y claro, uno lo ve casi como una anécdota. Yo soy de nacimiento serenense, pero desde los 10 años, por asuntos de trabajo de mi padre, nos radicamos en el pequeño puerto de la provincia de Huasco, que hablaba recién Oriel, que se llama Huasco, ahí en la región de Atacama, al sur de la región de Atacama. Y en una oportunidad operaron a uno de mis hermanos menores en la ciudad de La Serena, y viajamos con mi padre en el auto de él, mi hermana y mi abuela, desde Huasco a La Serena, porque ahí estaba mi hermano operado con mi mamá. Y salimos una tarde, después del trabajo de mi papá, 6 de la tarde serían, y íbamos llegando a La Serena a las 9:30 de la noche, en invierno, y cuando vamos empezando a cruzar lo que le llamamos el puente fiscal, que cruza el río Elqui, en la entrada norte de La Serena, mi papá llevaba la radio del auto encendida, empieza a sonar El Unicornio Azul, de Silvio Rodríguez. ¿Ok? Y lo escuchamos hasta llegar a la casa de la abuela ahí, en la calle Esmeralda, en La Serena. Ahí terminó y nos bajamos, porque sí. Y a la semana siguiente, 7 días después, hicimos el mismo viaje y estamos empezando a cruzar el puente fiscal y comienza la misma canción. Y fue
nos pusimos a reír porque nos acordamos, mira, la semana pasada ocurrió lo mismo, y ya. Eso lo relato acá. Ahora, ¿por qué yo me voy metiendo en eso? Por las vivencias que yo tuve previo a la partida de mi hija. Cuando digo durante, voy a hablar de la semana que comienza el 17 de junio, que fue el día de su partida. Esa semana es el durante para mí y el posterior es la semana posterior a esa fecha. Que a uno le hacen pensar que la cosa no es tan simple como alto, ancho y largo y tiempo constante. Voy a relatar un hecho. A ver, yo llegué a la convicción de formación cristiano católico, familia tradicional chilena, pero yo concluí y le decía a mis padres, a mis hermanos, que si yo el que fuera, oye, mira, yo no creo en la resurrección porque para resucitar hay que morir y la muerte no existe. Y afirmaba que la muerte no existía y lo afirmo por las señales muy evidentes que mi hija dio posterior a su partida. O sea, casi se involucraba en la vida cotidiana. En una oportunidad, el año ya 2016, casi 3 años después de su partida, llegamos a la casa de mis padres. Yo fui a dejar el auto de mi prioridad a Huasco, a una parcela ahí, porque yo a los días después viajaba a España, entonces no lo quise dejar el auto en Copiapó, en Copiapó, y estaba viendo una llovizna fuerte, y corría el agua en los techos esa noche de viernes, y al otro día yo fui a ver a mi nieta, que era pequeña todavía en ese tiempo, tenía 7 años, y me dice, a ver, la persona que era mi compañera de ruta en ese momento me dice que ella había hablado la noche del viernes antes de dormir con su hija que estaba en Los Ángeles, Estados Unidos, y ella, la niña, le dice, oye, tuve una visión con la Lidia era mi hija, que le había exclamado algo molesta, oye, pónganle las medias. Y yo a mi niña le dije, pero ¿qué quiere decir eso? No sé, y bueno, yo no le tomé importancia, y dije que nada. Y al otro día, cuando fui a ver a mi nieta me dice, abuelo, anoche salimos a mojarnos con la lluvia. Una llovizna en Atacama que es tan seca se le llama lluvia. Entonces, y mi niña le dice a la abuela paterna de mi nieta, le dice, ¿y se mojó mucho con la lluvia? No, le dice ella, no se mojó, no, si salieron 10, 30 segundos y entraron. ¿Por qué? No, porque mi hija que está en Los Ángeles, en California, ayer me dijo que había tenido una visión con la Lidia y que la Lidia le había dicho, ya no póngale las medias. Y la abuela de mi nieta se toma la cabeza y le dice, mire, ayer viernes, el día que había ocurrido este hecho de la llovizna, yo le dejé todo su implemento para deportivo, porque le tocaba deporte del colegio, la dejé a cargo de mi hermana, a Isidora, mi nieta, y como a las 4 de la tarde me llaman del colegio preguntando por qué la habíamos enviado sin medias. Entonces, si eso para mí no indica que hay algo más después de esto, ¿qué espero para darme cuenta de que hay algo más después de esto? Sucesos como esos y otros más. Numerología también. A mi hija, sin que yo me diera cuenta, después un amigo, psicólogo, me dijo, mira, tu hija hizo todo un análisis y la marcó el número 8. Y siempre ella te va a dar señales a través de ese número. Y empiezo a revisar y en realidad mi hija todo tenía que ver con el número 8. Una cuestión increíble. Y uno, como digo, uno vive una vida mirando un solo punto, con objetivos, que tengo que hacer esto, comprar esto, vender esto, lograr esto. Y no se da cuenta de que alrededor se están dando un montón de señales. De hecho, ella vivió en la ciudad de Caldera, que está ahí cerca de Copiapó, ciudad costera, y en un pequeño departamento vivió ahí con su marido recién casada, y obvio no me di cuenta nunca, y después cuando me dicen del 8, yo dije, no puedo creer que el número asociado a su dirección sea el 8, de 8, y me doy una vuelta
hace años, y el otro día también anduve en Caldera y pasé a verlo como para sentirme cerca de mi hija de nuevo. Y claro, la dirección es la calle, no recuerdo el nombre, pero es 314. O sea, si yo sumo los 3 dígitos, me da 8. Y fue mamá un día 8, el año 2008, y nació el año 89, 8 y 9, 17, 1 más 7, 8, y murió el día 17, y así, etcétera, etcétera. Siempre esa situación. Y en cuanto a los sincronismos, como este que relaté de la canción esta del unicornio azul, yo les voy a hacer un último relato para terminar, y que es, para mí me resultó muy interesante, muy emocionante, tiene que ver también con mi papá. Una historia que siempre contó. Mi papá estudiaba entre 1958 y 1960, estudió en la Escuela Normal de Valdivia, estaba estudiando para profesor. Y el 22 de mayo de 1960 tuvo lugar en la ciudad de Valdivia el terremoto más grande registrado hasta ahora en la historia de la humanidad, un sismo de 9,5 de la escala de Richter, 11 grados Mercalli en intensidad, que fue un verdadero cataclismo. El año escolar se cerró inmediatamente y ese fue el último día de mi papá como alumno en la Escuela Normal de Valdivia. Al otro día, él era alumno interno, pasó la noche del 22 de mayo al 23 de mayo ahí en los patios, durmiendo a la intemperie con todos los compañeros de la universidad, de la escuela normal, porque ya se había convertido en un hospital. Lo había tomado el ejército y ya era hospital para atender a los muchísimos heridos que había dejado el terremoto. Y al otro día viajó a la ciudad donde él vivía, que era la ciudad de La Unión, 80 kilómetros al sur de Valdivia, pero viajó caminando porque no había otra forma de viajar. No había ferrocarril, no había camino, estaba todo destruido. Y viajó caminando y él siempre hablaba de que iba con 2 compañeros de escuela, uno que llegó hasta La Unión y que tenía apellido español, como el de muchos de nosotros, y otro de apellido mapuche, que no se quedó en La Unión, sino que siguió caminando hacia el campo, hacia el oeste de Valdivia, de La Unión. Y mi papá contó esa historia de vida desde que yo era muy niño, y siempre mi pregunta era: mi papá, ¿y tú nunca volviste a ver a tu amigo, compañero mapuche? ¿Nunca supiste de él? Si llegó, no, nunca más supe de él, porque después nos vinimos al norte, o sea, a La Serena, y nunca más. Y mi pregunta fue recurrente. Y pasaron los años y llegaron los nietos de mi papá, o sea, mis hijos, los hijos de mi hermana mayor, y ahí ya he convertido ya no en papá sino en abuelo, que contaba su historia. En la caminata después del terremoto, yo escuchaba el silencio, miraba las caras de los niños, cómo lo miraban a mi papá, cuando me contaba esa historia que parecía un verdadero cuento, y yo terminaba de contar la historia, los niños miraban el silencio, y yo le decía: papá, y nunca más subiste tu amigo mapuche, nunca más. Pasaron los años, un verano, nos fuimos con mi hijo, un tío hermano de mi papá, a la ciudad de La Unión. Queríamos ir al campo donde ellos se habían criado, hacia el oeste, hacia donde había ido ese compañero de mi papá de apellido mapuche, y no podíamos, queríamos arrendar una camioneta, un auto, no había dónde en La Unión, hasta que el día que ya nos retornábamos a Santiago en la noche, en la mañana, el tío llega corriendo al hospedaje donde estábamos y nos dice: va saliendo una micro al campo. Corrimos, una micro rural, llena de gente, sacos de no sé qué, bultos, y partió. Yo iba de pie, en un momento en algún lugar alguien se bajó, dejó un asiento libre y yo me senté al lado de un señor de edad con un sombrerito, y yo, por tratar de conocerlo, de quien tenía al lado, le digo: perdón, ¿usted es de estos campos? Sí, me dice: soy de estos campos. Siempre he vivido acá, siempre he vivido acá. Y él me dice: ¿y usted? Bueno, le dije: mi abuela fueron profesores de la escuela número 15 de Junco, un sector del campo rural, total, casi salvaje. Y bueno, mi papá creció en estos campos. Me dijo: yo no fui alumno de don Ulises, mi abuelo se llamaba como yo, pero tengo una historia con el hijo de don Ulises. Perdón, ¿qué historia? ¿Y de qué hijo? Con Ulisito, le dijo. Era mi papá.
historia. Nosotros fuimos compañeros de la escuela normal de Valdivia y al otro día, después del terremoto, viajamos todo el día a pie entre Valdivia y la Unión. Yo sinceramente no lo podía creer.